La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy, domingo, Día del Señor, oramos por cada una de nuestras necesidades. Nos alegra que acompañen en esta Santa Misa desde sus hogares, desde su casa, en familia. En este mes de mayo, mes del Santo Rosario, les invitamos que en el altarcito coloquemos el Santo Rosario y todos los días hagamos el Santo Rosario a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María. Oramos por papá, por mamá, por los hijos, por la familia, para que Dios Todopoderoso les bendiga. Familia que reza unida, permanece unida. Oremos a Dios Todopoderoso por todos los enfermos del mundo entero, de manera especial por aquellos que padecen esta enfermedad. Cualquier intención que quieras colocar en los comentarios, déjala y vamos a ofrecer a Dios esta Eucaristía por tus necesidades, por tus preocupaciones. Queridos hermanos, Jesucristo nos enseña en su palabra: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Todos somos pecadores, por eso vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios diciendo todos juntos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza
que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán al Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Que con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió:
Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. Hoy la palabra del Señor que hemos escuchado nos habla sobre la puerta. Jesús es la puerta. Vamos a escudriñar este Evangelio de San Juan para comprender por qué Jesús se presenta como la puerta principal. Piense que el Evangelio de Juan, Jesús comienza dirigiéndose a los fariseos. Recordemos quiénes eran los fariseos, ¿no? Vamos a resumirlo en una sola palabra: incrédulos. Esta palabra va dirigida también a todas aquellas personas que a veces les cuesta creer en Jesús, sobre todo aquellos que se llaman ser cristianos, pero que no van a la iglesia, aquellos que dicen: yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero no voy a la iglesia. Vamos a escudriñar esta palabra para darnos cuenta que en la iglesia encontramos la puerta principal. Dice Jesús: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, la puerta que entra por el redil, vamos a pensar un poco, eso se llama el aprisco en algunos países, pero en otros países, por ejemplo como el nuestro, le llamamos el corral, donde colocamos las ovejas o donde colocamos el ganado o el animal que se pastorea. Se lleva al corral o al establo, y recordemos que dentro del corral o dentro del establo están primeramente protegidas, tienen abastecimiento de todo, tienen comida, tienen agua, están protegidas de la lluvia y del sol. Es decir, cuando se coloca dentro del redil, ese animal está protegido cuando hablamos de términos de animales. Por tanto, cuando llevamos esto a la vida nuestra cristiana, cuando estamos pasando por la puerta de Jesús, nos sentimos protegidos. El Señor nos protege, el Señor nos abastece de todo. Y dice el Señor: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, es un bandido. ¿Cuántas personas están saltando la puerta principal de Cristo y se convierten en ladrones y se convierten en bandidos? Y muchas ovejas que no han escuchado la voz de Dios siguen a estos bandidos, siguen a estos falsos pastores. Como lo dice el Señor, son unos ladrones, son unos bandidos. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, el que los guía, el que entra por la puerta de Cristo, por la puerta del Señor. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Fíjense, una categoría muy importante, una palabra muy importante, reconocer. El buen cristiano reconoce la voz de Dios. El Señor pone el ejemplo de las ovejas, porque las ovejas, al escuchar todos los días la voz de su pastor, la siguen, la escuchan y la siguen, la reconocen. El cristiano, cuando escucha todos los días la voz de Dios, aprende a reconocer al Señor, aprende a reconocer al mismo Cristo. Pero para eso debe escuchar la voz de Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, debe escuchar la voz del Señor. Y no nos vengan a decir que es que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios, o no sabemos cómo escuchar la voz de Dios, porque en estos tiempos tenemos 1000 maneras de escucharlas. Una, a través de las redes sociales, por ejemplo, tenemos el Evangelio del día, tenemos la oración del día, tenemos la misa de hoy con el Padre Marcos. Es una manera de aprender a escuchar
la voz de Dios, por poner un pequeño ejemplo. Pero sigue la palabra del Señor diciendo, Él llama a cada una por su nombre. Cuando reconocemos la voz del Señor, el Señor nos reconoce a nosotros, porque comprender la palabra tiene que hacerse desde ese punto de vista. Fíjense, a ese le abre el que cuida la puerta. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Él llama a cada una por su nombre. Es decir, cuando nosotros somos verdaderos cristianos, cuando aprendemos a escuchar la voz del Señor, el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre. Vamos a dar un momentico, un paso atrás con la lectura del apóstol San Pedro en la segunda lectura, cuando el Señor dice que Él ha muerto por todo, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus vidas, porque Cristo cargó con nuestros pecados, porque muchas veces somos ovejas descarriadas. Y si damos un paso mucho más atrás en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo los apóstoles nos invitan a ponernos a salvo de este mundo corrompido. Es decir, que cuando nosotros preferimos escuchar la voz del mundo, no escuchamos la voz de Dios, y Dios no puede llamarnos por nuestro nombre, porque nosotros le hemos cerrado la puerta a Dios, hemos saltado, nos hemos convertido como ladrones, como bandidos. No, hoy el Señor nos invita a eso, a entrar por la puerta principal, a alejarnos, a ponernos a salvo de este mundo corrompido. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo nos ponemos a salvo de este mundo tan corrompido que tenemos? Primero, con una disposición personal al cambio, con una disposición personal a abrir nuestro corazón al Señor, porque cuando no lo hacemos, estamos alejándonos de Dios. Tenemos mil maneras, vuelvo a repetirlo, tenemos mil maneras de acercarnos al Señor. Una, por ejemplo, estamos iniciando o estamos en el mes de mayo, y el mes de mayo está dedicado a la Santísima Virgen María. Y una de las maneras de poder acercarnos a Dios es a través del rezo del Santo Rosario. Porque como lo decía el Padre al inicio de la Eucaristía, familia que reza unida, permanece unida. Y es allí como nos estamos acercando al Señor, y es así como nos estamos alejando de este mundo corrompido. Pero continuemos con la lectura del Evangelio. Luego dice, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. El Señor siempre camina delante de nosotros, siempre camina a nuestro lado, e incluso camina detrás de nosotros para protegernos, porque Él es el buen pastor. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Cuando somos verdaderos cristianos, no andamos buscando falsos pastores. Cuando somos verdaderos cristianos, no andamos buscando bandidos que se quieren aprovechar del nombre del Señor, del nombre de Cristo, del nombre de la iglesia para sus beneficios personales. Y entonces los cristianos que están a medias tintas, aquellos que les cuesta creer en el Señor, son los primeros que lo siguen. No, hoy el Evangelio nos dice que el verdadero cristiano sigue al pastor porque conocen su voz. Camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. La voz del Señor es la voz de la iglesia. Eso hay que tenerlo muy claro. La voz del Señor es la voz de la iglesia. Y recordemos el Jueves Santo, a quien instituyó el Señor como sus sacerdotes, a los apóstoles. Y a quien colocó como cabeza de la iglesia, que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a Pedro, un apóstol del Señor. Y por tanto, la voz de Dios es la voz de la iglesia. La voz del pastor es la voz de la iglesia, no de cualquier denominación, como le llaman hoy, cristiana, no. O de cualquier secta, para ponerlo más claro. O de cualquier persona que se hace llamar pastor, porque yo ya me leí la Biblia y porque el Señor me reveló que yo tengo que guiarlos a ustedes. No, Señor. Hay que estar muy claro. La voz
de la iglesia es la voz de Dios. ¿Y quiénes hablan en nombre de la iglesia? Sus verdaderos pastores. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Que aunque están envueltos en pecado, sí, porque somos pecadores, son los apóstoles del Señor, son los ministros de Dios y son los pastores de Dios en la tierra y que hablan en nombre de Dios y de la iglesia. Pero a un extraño no lo seguirán, dice la palabra, sino que huirán de él. Escuchen bien, cristianos, el verdadero cristiano no sigue a cualquier persona que se hace llamar pastor, no, sino que huye de ellos. Porque ellos son unos bandidos, lo dice la misma palabra del Señor. Son unos ladrones, son un bandido, porque no han entrado por la puerta de Cristo. Y luego dice el Señor, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristianos, cuando nosotros seguimos al Señor, sabemos reconocer la voz de Dios. Pero cuando no, podemos seguir cualquier tipo de voz. Y por eso los apóstoles nos decían hoy en la primera lectura, pónganse a salvo de este mundo corrompido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, entonces comenzamos a seguir cualquier tipo de voz que nos invita incluso a corrompernos nosotros mismos. Jesús le puso esta comparación, pero no la entendieron. Fíjense que el mismo Jesús les está explicando a ellos que Él es el pastor, que Él es la puerta principal, porque cuando Jesús se presenta como la puerta principal, hay una cosa muy importante, ya lo vamos a ver. Dice, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta. Fíjense, Jesús se presenta, yo soy la puerta de las ovejas, es decir, la puerta de los cristianos. Jesús. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Por tanto, tenemos que entrar por esa puerta, la puerta de Cristo, cabeza de la iglesia. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Escuchen bien, cristianos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz de los bandidos. Dice el Señor, yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Cristo es la salvación y por tanto para poder salvar nuestra vida, nuestra alma, para poder conseguir la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Entrar por la puerta principal. ¿Quién es la puerta principal? Cristo el Señor. Ahora bien, ¿dónde está Cristo? Cristo primeramente está en la iglesia, está en la Eucaristía, pero también está en los hermanos. Pero cuando somos verdaderos cristianos y hemos comprendido que la puerta principal es el Señor. Quien entra por mí se salvará. Quien entra por la puerta del Señor se salvará. Hay mucha gente que dice, o sea, Padre, que nosotros para poder librarnos de este mundo corrompido, el mejor lugar para estar es la iglesia. Nos equivocamos, ¿sí? Porque fíjense lo que dice el Señor. Algo interesante. Dice, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y podrá salir y encontrará pastos. Encontrará pastos. Podemos entrar y podemos salir de la puerta que es Cristo y siempre encontraremos pastos porque sabemos escuchar la voz del Señor. Hoy cuando el Señor nos dice podrá entrar y podrá salir, es porque nos está invitando que aunque vivamos dentro del mundo, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo el Señor. Entramos a la puerta de la iglesia, entramos en la iglesia para encontrarnos con el Señor, pero salimos al mundo en que vivimos, al mundo en que nosotros estamos, pero sin dejar de escuchar la voz del Señor y sin dejar de volver a la puerta principal que nos conduce a ese lugar donde tenemos todo. Como lo decía al inicio, el aprisco o el establo o como le llamemos en nuestro país o en el lugar de donde sigamos la Eucaristía, donde colocamos los animales, el ganado, las ovejas, donde les resguardamos del frío, donde les resguardamos de la lluvia, donde le damos alimentos, donde le damos agua, donde los mantenemos bien. Cuando nosotros somos buenos cristianos sabemos que ese lugar lo encontramos en la iglesia, lo encontramos en Cristo. Cuando estamos nosotros derrotados por el pecado, como muchas veces nos dice la primera lectura, cuando estamos
hundidos dentro del mundo, cuando nosotros nos dejamos llevar por este mundo corrompido, volvemos a la puerta de Cristo y Cristo nos salva a cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos hace esa invitación. El ladrón solo viene a robar. Escuchen esto, cristianos. El ladrón solo viene a robar. Escuchen bien. Viene a robar. ¿Cuántas personas, cuántos bandidos, cuántos ladrones no entran por la puerta del redil, sino que saltan, entran es a robar? ¿Cuántas personas han sido robadas en nombre de Cristo, en nombre del Señor? ¿Por qué? Porque los cristianos, las ovejas, no han aprendido a escuchar la voz del Señor, no han aprendido a escuchar la voz del pastor y por tanto les guían por el camino equivocado. Por eso el Señor es claro: el ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. A eso viene el ladrón, a robar, a matar, a destruir. Cuando el cristiano no está bien formado, cuando el cristiano no es capaz de abrir su corazón a Cristo, cuando el cristiano prefiere seguir las cosas del mundo, entonces es fácil que cualquier ladrón entre a robarlo, entre a matar su vida espiritual, entre a destruirlo, entre a alejarlo del Señor. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense que las ovejas todos los días, cuando son pastoreadas, me imagino que esperan la tarde para poder regresar a ese lugar donde lo tienen todo. Tienen comida, tienen agua, no tienen comodidades, digamos. Pues así tiene que ser nuestra vida. Todos los días al levantarnos debemos entrar por la puerta principal, que es Cristo, porque con Cristo lo tenemos todo. Ciertamente no es fácil, decía la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable al Señor. Porque cuando se hace el bien y cuando se ayuda verdaderamente en nombre de Dios, como verdaderos hijos de Dios, la cosa no es fácil, que somos muy atacados por muchas personas, pero es algo agradable a los ojos de Dios. Yo creo que San Pedro describe claramente en pocas líneas el verdadero ser cristiano. Soportar con paciencia los sufrimientos como soportó Cristo, porque luego Pedro nos clarifica que él fue insultado, fue maltratado, cargó con nuestros pecados, fue crucificado, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Y ciertamente el cristianismo es un cristianismo que va en ese lugar, va en esa línea. Hay que pasar sufrimientos, hay que soportar los maltratos de muchas personas que te juzgan, que te condenan, que nos señalan. Pero nuestra satisfacción es que vivimos para la justicia de Dios, porque hemos entrado por la puerta del Señor. Por eso, aunque sentimos que estamos abatidos por nuestros pecados y por nuestras miserias, no olvidemos nunca que aquel que murió en la cruz resucitó para nuestra salvación, resucitó para darnos una nueva vida. Por eso, queridos hijos, hoy el Señor se presenta como ese gran pastor, como ese pastor que guía nuestra vida. Nosotros como ovejas del Señor tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Como les decía en una parte de la homilía, estamos en el mes de mayo y en este mes está dedicado a la Santísima Virgen María, mes del Rosario. Por eso les invito a hacer el rezo del Santo Rosario personalmente, en tu corazón, en tu vida. Si lo puedes hacer en familia, mucho mejor, porque familia que reza unida se mantiene unida, y eso les ayudará a alejarse de este mundo corrompido, a ponerse a salvo, porque en María
Madre de Dios, también intercede ante su Hijo por nosotros. Me encanta una explicación que dicen que hijo no escucha la voz de su madre. María es la Madre de Dios, ella intercede ante su Hijo por nosotros, porque estamos seguros que Él, como buen hijo, escucha la voz de su madre. Hoy el Señor, que es nuestro pastor, camina delante de nosotros. Pidámosle a ese Jesús que siga llamándonos por nuestro nombre. Yo creo que hoy es lo que más marca la palabra del Señor hoy. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre. El Señor nos conoce y el Señor sabe quiénes son. Pidámosle a Dios Todopoderoso que derrame su gracia, su bendición, su misericordia sobre cada uno de nosotros. Como buenas ovejas podamos escuchar la voz de Dios, podamos entrar por la puerta que es Cristo. Escuchen bien, la puerta principal es Cristo. La voz de Dios es la voz de la iglesia, y por tanto es por esa puerta donde nosotros debemos entrar para llegar a la salvación, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y en eso tenemos que estar nosotros muy claros. Que el Señor nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos, y que cada día podamos alejarnos de este mundo corrompido. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que todos juntos profesemos esa fe que tenemos, esa fe en Dios, esa fe en la iglesia, esa fe que tenemos en Cristo. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos a Dios nuestras oraciones, elevemos a Dios nuestra súplica. Les invito que en los comentarios dejemos nuestras peticiones. ¿Qué quieres pedirle a Dios? ¿Qué quieres suplicarle en este día? Pidamos al Señor por la Iglesia, por el Papa Francisco, los sacerdotes, los obispos, para que el Señor le siga bendiciendo sus ministerios, para que el Señor siga llamando muchos jóvenes a esta vida sacerdotal, para que el Señor siga bendiciendo su iglesia. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todas aquellas personas que nos han pedido que oremos por ellos, para que el Señor escuche sus corazones, atienda sus voces, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, especialmente por aquellos que están enfermos a causa del COVID-19, pero también quienes tienen algún tipo de enfermedad terminal o que sufren cualquier enfermedad, para que esa enfermedad la puedan asemejar a la pasión de Cristo y que puedan encontrar en ella satisfacción, paz, gozo y tranquilidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz del mundo entero, por los países que sufren la guerra, por los países que están devastados por a causa de la delincuencia, de la injusticia, de la miseria, para que el Señor escuche la voz del pueblo y le conceda la paz, la justicia, la prosperidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestras familias. Usted que nos sigue a través de las redes sociales, en esta Eucaristía, vamos a pedir por tu familia, por mi familia, por todas las familias del mundo entero, para que María Santísima nos proteja con su santo manto, que podamos llegar a ella a través del rezo del Santo Rosario, y que como familia, cada día, a pesar de las adversidades, de las dificultades que podamos encontrar, de las diferencias que tenemos en medio de nuestra familia, podamos permanecer siempre unidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, nuestras oraciones, aquellas que colocamos en los comentarios que quedan en lo profundo de nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el momento de preparar el altar. Vamos a ofrecer todos en familia, como hermanos, junto al pan y al vino. Vamos a ofrecerle a Dios nuestras vidas, nuestros trabajos, lo que somos, lo que tenemos. Vamos a ofrecerle al Señor este día, domingo, su día, a lo mejor ese deseo, esa necesidad, ese anhelo de ir a la Eucaristía, no podemos ir, pero ofrezcámosle a Dios ese sufrimiento que podamos padecer porque no podemos recibir a Jesucristo sacramentalmente. Junto al pan y al vino, vamos a ofrecer todo lo que somos y tenemos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del esfuerzo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y digno, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Todos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Jesús Alfonso, con tu obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, de una manera especial, quienes han muerto a causa del COVID-19, a quienes has llamado de este mundo y se han dormido en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios,
San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia reunida y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí, desde la distancia, desde Venezuela. Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro afecto. Los queremos mucho. La paz del Señor sea contigo. Con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aprovechemos esta ocasión, queridos hermanos, para entrar en sintonía con Dios. Estamos comenzando un nuevo mes. Estamos comenzando el mes de mayo, mes de la Virgen, mes del Santo Rosario. Jesús nos invita a escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Tengamos tiempo en este mes para leer la palabra. Tengamos tiempo en este mes para la oración. Señor Jesucristo, sé que nos ves, que nos oyes, que nos escuchas. Sé que estás en medio de nosotros. Quiero recibirte espiritualmente en mi familia, en mi vida. Tú eres el buen pastor. Permite que tu palabra entre en nuestro hogar. Permite que tu palabra entre en nuestra casa. Tu palabra transforme nuestro corazón.
Señor Jesucristo, te recibimos como alimento de vida eterna, te recibimos como sacramento de resurrección. Te damos gracias por esta Eucaristía, gracias por este encuentro, por este día domingo que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu familia. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos las gracias a Dios, gracias al Padre Eudis Medina que nos acompaña en este día, quien ha hecho la homilía, quien nos ha exhortado a permanecer unidos a Cristo, quien nos ha exhortado a creer en Cristo, en el buen pastor, y no de estar detrás de los asalteadores. Queridos hermanos, comenzamos el mes de mayo, mes de la Virgen, mes del Santo Rosario. El hogar donde se reza el Santo Rosario, no hace falta lo necesario, decía un santo. Familia que reza unida, permanece unida. Vamos todos en este mes a hacer el Santo Rosario. Padre, yo no sé cómo hacer el Santo Rosario. ¿Qué hago? Busca en YouTube Santo Rosario Padre Marcos Galvis. Y ahí está la forma, le enseñamos cómo hacer el Santo Rosario. Rezamos con usted todos los días de ese mes el Santo Rosario. El canal se llama Oraciones a Dios. Padre Marcos Galvis, Santo Rosario. Y ahí con mucho cariño le estaremos enseñando hacer el Santo Rosario. A las personas que son nuevas en este canal, le invitamos a que le den aquí suscribirse, dicen letras rojas, y en la parte de arriba está la campanita para que podamos disfrutar de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, cada vez que la campanita nos enseñe, que la notificación llegue a nuestros celulares. Le invito al Padre que en este día me acompañe a dar la bendición sobre todos ustedes, que esta bendición venga sobre la familia, sobre los padres, sobre los hijos, sobre todos ustedes quienes están reunidos escuchando la Santa Eucaristía. No se les olvide, busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis para que escuchemos la palabra de Dios todos los días. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Todos juntos oramos a nuestra Madre del Cielo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los queremos mucho.